El Precámbrico es uno de los periodos de la escala temporal. Se trata de la primera etapa de la historia de nuestro planeta, que se inicia en la formación de la Tierra y se extiende hacia unos 570 millones de años. Durante el Precámbrico comenzaron a surgir las formas de vida primarias. Este periodo duró entre 4 y 5 millones de años hasta el inicio del Cámbrico. Debido a la antigüedad y la baja cantidad de fósiles hallados y las modificaciones orogénicas, resulta muy difícil desarrollar estudios sobre dichos años. Se considera que el Precámbrico se divide a la vez en 3 periodos. La primera etapa del Precámbrico es la etapa del Eoádrico, fase que tuvo lugar en el periodo comprendido entre los 4.500 y los 3.800 millones de años. En ella se produjo un gran bombardeo de meteoritos y se forma la Tierra y la Luna y la litosfera. La segunda etapa que abarca el Precámbrico es el Eoarcaico. Abarca desde la fase entre los 3.800 y los 2.500 de millones de años. Surgieron los primeros continentes y se crean las placas tectónicas. La tercera y última etapa del Precámbrico es el Eoproterozoico. Data entre 2.500 y los 540 millones de años. En esta fase los primeros continentes se forman y forman a Pangea 1. Aparecen las primeras células eucariotas y se forma la capa de ozono. Y entre los hechos más sobresalientes del periodo precámbrico se encuentra la aparición de los organismos edicáricos y las primeras esponjas, la división del supercontinente conocido como Podinia, el surgimiento de Columbia, la oxigenación de la atmósfera y hasta el desarrollo de nuestro satélite natural, la Luna, mediante el choque de la Tierra y un planeta llamado Theia. El periodo precámbrico fue un periodo de grandes modificaciones geológicas. De hecho, los expertos han determinado que la actividad volcánica envió dióxido de carbono y vapor de agua a la protoatmósfera, haciendo que la temperatura descendiera. Con la oxigenación de la atmósfera en el precámbrico, por otra parte, se forma la capa de ozono hace unos 1.800 millones de años, protegiendo a los organismos que futuramente vivirían en la Tierra, y también protegiendo a estos de los rayos ultravioleta que nuestro sistema solar recibe a diario por el Sol. El período cámbrico es una medición de la escala temporal geológica que pertenece a la era paleozoica. Esta se divide en 6 periodos, de los que el cámbrico ocupa el primer lugar, precediendo en el ordovícico. Comenzó hace unos 541 millones de años, tras el Eón proterozoico, y terminó hace unos 485 millones de años. Clásicamente se había considerado que el Cámbrico abarcaba desde hace unos 570 millones de años hasta hace 500 millones de años. Su nombre se debe a la denominación Cambria, que es la forma latinizada de Cimur, término con el que los ingleses se referían a su país, Gales, lugar donde el geólogo inglés Adam Chadwick identificó este sistema en 1831. En la literatura científica también puede encontrarse como Cámbrico, término hoy obsoleto. El Cámbrico constituye una de las grandes divisiones de la geología histórica, la rama de la geología que estudia las transformaciones experimentadas por la Tierra desde su formación.
En este periodo se produce una explosión de vida y por primera vez en el registro fósil se distinguen organismos precelulares más complejos que las esponjas o las medusas. Entre las criaturas del periodo se encuentran, por ejemplo, las algas verdes de tipo Volvox, de apenas unos milímetros de diámetro, o también los trilobites, un grupo de artrópodos que no superó la extinción pérmica. Durante el Cámbrico aparece el registro civil cerca de 50 grandes grupos de organismos, llamados filos, de la mayoría en los cuales no se considera restos de precursores en la escala evolutiva. Este surgimiento de nuevos filos, aparentemente súbito, si no se tiene en cuenta el espacio temporal, recibe el nombre de explosión cámbrica. Tiene tres grandes eventos que marcaron el límite. Esta explosión también incluye muchos de los principales grupos de animales presentes en la actualidad. Entre ellos se encuentran los chordados, al que pertenece el género de los vertebrados, animales que son espina dorsal, en el cual se incluyen los humanos. Todavía no está clara cuál fue la chispa que hizo toda esa parte biológica. Puede que fuera el oxígeno presente en la atmósfera, que gracias a las emisiones de cianobacterias o algas, al realizar la fotosíntesis, alcanzó niveles necesarios para impulsar el crecimiento de estructuras corporales y formas de vida más complejas. El ambiente se hizo también más hospitalario al calentarse el clima y subir el nivel del mar, que inundó masas de tierras bajas, creando hábitats marinos profundas que resultaban ideales para generar unas nuevas formas de vida. Es probable que se haya generado sobre la magnitud de esta explosión cámbrica debido a la proliferación de animales con estructuras duras, que se fosilizaron mucho más fáciles que sus predecesores de cuerpos blandos. Entre ellos encontramos a los braquípodos, que vivían en conchas parecidas a la de las almejas berberechos, y animales con esqueletos extremos articulados, conocidos como artrópodos, antecesores de los arácnidos, los insectos y los crustáceos. Estas criaturas endurecidas representaban una innovación importantísima. Sus duros cuerpos les proporcionaban tanto una defensa frente a sus enemigos como una estructura para alojar cuerpos de mayor tamaño. Los artrópodos más representativos del periodo fueron los trilobites, de los que han llegado una gran cantidad de fósiles. Poseían cuerpos planos, semejados y blindados que les ayudaban a protegerse del mar lleno, depredadores y de formas y tamaños variados, que oscilaban desde 1 milímetro a más de medio metro de longitud. Demostraban ser uno de los animales más logrados y perdurados de todos los animales prehistóricos. Se conocen hace más de 17.000 especies sobrevivientes, hasta la mega extinción que acabó con el periodo pérmico hace 151 millones de años. Uno de los depredadores del periodo cámbrico era el gigantesco Anomalocaris, en forma de camarón que atrapaba a su presa con un temible dentadura de ganchos. Aún lo más extraño resultaba el Opabinia, animal de 5 ojos que capturaba a sus víctimas utilizando sus flexibles brazos pinza unidos a su cabeza. Estos animales cazaban por todos los lechos marinos, donde las colonias de esponjas prehistóricas crecían en esculturas minerales orgánicas formadas a partir de la actividad de las cianobacterias. Las esponjas se unían a estos arrecifes mediante unos esqueletos que construían con el carbono cálcico que obtenían del agua. Sus últimos hallazgos evolutivos fueron en los sedimentos cámbricos encontrados en Canadá y China. Se han descubierto extraños organismos de cuerpo blando fosilizado, una especie de gusanos marinos que quedaron enterrados durante el avance de la Tierra submarina. Entre los descubrimientos más sorprendentes, anunciados en 1999, destaca el yacimiento fosilífero de Shenyang, en China, en 1570 millones de años, donde los científicos encontraron restos de dos tipos